Sí, vea, curiosamente, la historia del Castella es una historia de décadas, ¿verdad? En el año 1943 sale el testamento de don Carlos Mínez de Castella, que otorga un terreno y 100.000 colones para construir un conservatorio que solicita se lleve el nombre de su mamá, Elena Milet, ¿verdad?, de Castella. Por eso se llama Conservatorio de Castella. En algunas partes aparece Castellata, aparece tildado en muchos documentos, pero nosotros lo decimos Castella. En ese proceso de décadas, sí, de 1943 a 1953, está la conformación de la recogida del testamento, ¿verdad?, la conformación de la Asociación Conservatorio de Castella, que es una solicitud que hace el testamentario para la administración de ese testamento y de los bienes que se otorgan. Y luego eso se da en 1946, ¿verdad? De ahí, supongo que por la situación política que había en el país, pasa mucho tiempo sin que camine mucho el asunto. La primera reunión de la asociación se hace en casa de don Joaquín García Monge, que era el presidente de esa asociación. Después de la Guerra Civil del 48, en 1950, el Ministerio de Educación nombra al maestro Arnoldo Herrera González como su representante ante la Junta Administrativa de la Asociación Conservatorio de Castella. Y ya en 1953, después de una serie de revisiones y conversaciones que hay ahí, inclusive con la Universidad de Costa Rica, porque en algún momento se pensó que el Conservatorio Castella podría ser el conservatorio que en el año 48 abrió la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, la Universidad de Costa Rica rechazó la propuesta de construirlo en el terreno que el testamentario había donado, ¿verdad?, porque ya la universidad tenía sus terrenos. Al rechazar eso, el abogado decide que no se puede violar esa cláusula del testamento y por lo tanto la universidad no puede ir ahí. Las razones por las cuales la universidad rechaza este terreno es porque lo considera muy cerca del aeropuerto y piensa que el aeropuerto debe expandirse y por lo tanto tendrá en algún momento que salir de ahí el conservatorio. Lo que no previeron es que iba a salir antes el aeropuerto de ahí, ¿verdad? En 1943 se hace la convocatoria por parte de la Asamblea de la Asociación Conservatorio de Castella para nombrar director y nombrar profesores administrativos y artísticos de la institución. O sea, personal administrativo y personal artístico. En 1953, eso es 24 de octubre, sale publicado en la Gaceta. Y el 25 de noviembre de 1953 se hace el acto inaugural ya en el local del Conservatorio de Castella en Sabana Norte. De 1953 a 1963 se sufre un proceso que lleva varias transformaciones de la planta física, ¿verdad? El acondicionamiento que se había hecho anteriormente era como para tener algunas aulas, algún material para empezar a trabajar, pero realmente la institución crece muy rápidamente, ¿verdad? En 1963 se termina el teatro, ¿verdad? Y entre 1963 y 1973 el Conservatorio de Castella es una escuela alrededor de un teatro, una institución educativa alrededor de un teatro, que eso fue muy importante para nosotros, ¿verdad? En 1973 el Castella se traslada a las instalaciones actuales en el Barrial de Heredia, ¿verdad? Y el proceso viene a ser diferente. Entre ese proceso, el 73 y el 83, está la asunción por parte del Ministerio de Educación de la mayor parte de la planilla de la institución, ¿verdad?
No obstante, había muchas cosas que quedaban por fuera, como el personal de seguridad, mucho personal de limpieza, personal de transporte, personal de los comedores, porque la institución había crecido mucho, ¿verdad? Entre el 83 y el 93, los departamentos de la institución comienzan a crecer, ¿verdad? Ya hay departamentos más grandes, ¿verdad? Con diferente cantidad de profesores, que llega a tener hasta 17 profesores más o menos, que es lo que tiene actualmente también, 17 profesores por departamento en teatro, en danza, en artes plásticas. El de música siempre fue el mayor, más o menos alcanzó, no sé si todavía estará igual, unos 70 y algo de profesores en el departamento de música. Así que ese periodo de décadas ha ido creciendo. Después del año 93, ¿verdad?, el Castella crece en cuanto a los programas de estudio, ¿verdad? Hay modificaciones muy importantes entre el año 63 y 73. Al principio, los primeros bachilleres que salían del Conservatorio de Castella eran bachilleres en ciencias y letras. Yo le conté que en el año 68 hubo una modificación y eso se dividió por el año 68 y el 69 en bachilleres en ciencias o letras, ¿verdad? Y luego en el año 70 se pasa al bachillerato en artes. Entonces, por eso hay modificaciones de fondo, ¿verdad?, en los programas de estudio, etcétera, ¿verdad? Sí, como les decía, el aeropuerto comenzó a pasarse a principios la década de los 60, ¿verdad? Sin embargo, las avionetas se quedaron en la sabana, ¿verdad? No estaba todavía construido el Tobías Bolaño, no estaba terminado. En el año 67, más o menos a mediados del curso lectivo, no recuerdo exactamente la fecha, a eso de las 10 de la mañana nos cayó una avioneta en el techo del teatro, ¿verdad? Exactamente encima del balcón que da a la sabana. Esa avioneta venía cargada de verduras. Afortunadamente solo el piloto era el que venía ahí, ¿verdad? Venía sobrecargado de verduras. La avioneta trató de elevarse y pegó un ala en unos cables eléctricos que daban a lo que ahora es la calle amplia, es entre la sabana y la parte del Sabana Norte, ¿verdad? Ahí había una calle más angosta, de doble sentido. Pegó en los cables, entonces la avioneta fue a caer al techo con el escándalo que hizo, ¿verdad? Y además un alboroto porque parte de la gasolina del ala cayó afuera y eso cogió fuego, ¿verdad?, con electricidad. A raíz de ese avionetazo, el gobierno decidió apresurar el traslado al Tobías Bolaños. Y entonces el Castella había crecido ya mucho y nos ofrecieron algunos hangares que quedaron vacíos para que tuviéramos aulas ahí en las tardes, ¿verdad? También a principios de los años 70 nos ofrecieron lo que era la antigua Dirección General de Tránsito, que estaba contiguo al Castella, hacia el lado oeste del teatro. Y ahí estuvimos funcionando hasta el año 72, que comenzó el traslado, como decía María Felicia. También nos ofrecieron otro colegio, que era el Carlos Gallini, no sé si era escuela nocturna, más bien, que quedaba en el barrio La Pitaya, a unos 200 metros del Paseo Colón. Y ahí la gente, entonces, después del mediodía, caminaba hacia el colegio. Eso fue antes de pasarnos al Barrial de Heredia. Así que ese accidente de la avioneta también tuvo beneficios para nosotros porque nos desahogó un poco de la sobrepoblación que, entre comillas, que teníamos, ¿verdad? Porque tampoco éramos tantos. Yo llegué al Conservatorio de Castella en 1965. La relación de mi familia con don Arnoldo Herrera venía de 1956, cuando se hizo la primera versión de los cuentos de mi tía Panchita, porque mi hermana bailaba ahí. Entonces, y yo además estudié acordeón con don Félix Strecker, que era
profesor del Conservatorio de Castella. Para cursar el segundo año, me recomendaron para que fuera al Castella. Yo llegué al Castella antes del curso lectivo. Don Arnoldo me hizo una prueba en el teatro, que para mí además era monumental, porque estaba desaforado el teatro, no tenía afore, y entonces era altísimo, de verdad, la cúpula sobre el teatro. Y entré en ese año, 65, terminé mis estudios secundarios ahí y trabajé ahí por 34 años. Mi esposa la conocí ahí y mis hijas estudiaron ahí, o sea, el Castella es parte de mi vida. Un detalle, ¿cuántos alumnos eran cuando entraron? Cuando yo ingresé eran cerca de 300 alumnos, no éramos muchos. Es decir, éramos 5 grupos de secundaria, ¿verdad?, que tenían un promedio de 25 alumnos, ¿verdad? Esos son como 125, 150 alumnos, más un grupo, un primer grupo de los de primaria. Bueno, el Castella se inauguró en 1953, ¿verdad?, cuando ya entró Pepe Figueres. En el 1954 comenzó ya a funcionar el Conservatorio de Castella. Yo todavía no había nacido. Yo nací, ni modo, con mucha honra, digo, en 1955, y entré a primer grado en 1962. Desde ahí continué toda mi vida en el Conservatorio de Castella y me gradué en quinto año en 1972. Tuve la dicha de estar en la Sabana cuando eran los orígenes del Castella y cuando se empezó la construcción del teatro. Fue una etapa preciosa. Yo creo que, sinceramente, puedo decir con mucho orgullo que recibí toda la educación de oro del Conservatorio de Castella. Era su nacimiento, sus semilleros, sus gérmenes, esas vivencias donde eran los profesores artistas. Los maestros nuestros eran escogidos por papi porque tuvieran alguna dote artística. Entonces tenemos nosotros profesoras como Ana Poltroniel, que era maestra y actriz, Animale, que era bailarina, maestra y daba clases en el Castella, y así un montón. En los orígenes, en 1953, cuando empezamos en el 54, cuando se inició en el 54, se empezó con primero, tercero y quinto grado. Eran apenas 35 niños que todos cabían en una buseta y se daba la vuelta a todo el área metropolitana dejando a los niños. El Castella empezó tal y como está ahora, todo el día. Los niños los recogían en bus y los dejaban en bus y pasaban todo el día, lo académico en la mañana y lo artístico en la tarde. Y una cosa muy interesante, que el Castella, desde sus orígenes, nunca se trabajaron los sábados. Era el primer colegio de Costa Rica en donde no se trabajaban los sábados. Esto papi lo logró con el Ministerio de Educación Pública, porque decía que nosotros teníamos doble jornada y además que también la gente necesitaba descansar. Entonces, para que tuvieran un rato con su familia, sábados y domingos. Y otra cuestión era porque muchas veces habían presentaciones y ensayos, y entonces las funciones son los sábados y domingos. Entonces teníamos muy ocupados. Al puro principio, estos grupos de niños, ahí podemos ver nosotros en gente que aún sigue activa, ¿verdad? Y están vivos, como una Melita Barquero, Lucy Barquero, Adi Sancho, Flori, y Aiza Palomares, y un montón de gente más que fueron los primeros alumnos y que empezaron desde primer grado hasta quinto año. El primer grupo de bachilleres que salió del Conservatorio de Castella
fue en 1964. Y es toda una belleza. Mi padre, él venía llegando de México y entonces él ahí lo contará en persona, ¿verdad? Que es más lindo oír sus palabras de cómo empezó los orígenes del Conservatorio de Castella. Pero él, antes de fundar el Castella, él daba clases en la Universidad de Costa Rica. Él era el profesor de las materias artísticas en la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica, con doña Emma Gamboa, creo que era la que estaba en ese momento de directora. Entonces papi daba las músicas, la euritmia y todas estas especialidades. Y eso le sirvió muchísimo porque cuando veía a personas maestras que se estaban formando ahí y que alguna tenía algún dote artístico, que cantaba muy lindo, que bailaba, que actuaba, que tenían una personalidad desbordante, o sea, no corrientes, sino que sobresalientes, entonces papi a ellas las invitaba a que si querían ir a ser maestras del Conservatorio de Castella. Así tenemos, por ejemplo, entre esas primeras maestras está Ana Poltronieri. Ana es maestra y actriz. También está Annie Manley, que era bailarina y maestra. Tenemos a Maruja Camaño, tenemos a Zaida Gamboa, que ella era la que era maestra y fue la que daba gimnasia rítmica y euritmia, que era muy interesante, que desde un principio se empezaron con todas las disciplinas. Mayra Jiménez, que era maestra y poetisa, a don Antidio Cabal. Tenemos luego también Nico Baker, que ya regresó cuando se casó con doña Annie, se vino para acá y era profesor de teatro. A don Claudio Brenes, que estuvo desde los primeros momentos con mi padre, que es el gran cantante nacional. Antidio Cabal, que era un poeta y escritor. O sea, don Alfredo Sancho, que era un director de teatro, íntimo amigo de mi padre, y con él en el año 1954, el 2 de agosto de ese año, apenas iniciando, se hizo Sueños de una noche de verano, de Shakespeare. Una adaptación para niños que hicieron y con la música de Mendelssohn, que mi padre fue el que la dirigió. Y es muy interesante porque eran niños que venían entrando, pero tenían talento artístico y entonces actuaron en el Teatro Nacional, sin micrófonos, sin nada de eso. Era una belleza. Así era muy bello ver todo este grupo de maestras que daban a sus estudiantes clases, pero también era una forma diferente de educación, porque entonces los estudios sociales eran actuados, las matemáticas eran hechas con ritmo, ¿verdad? Con muchas cuestiones. Y estas maestras a veces se quedaban hasta en la tarde. Entonces, cuando habían ensayos y montajes, uno las veía que actuaban con sus estudiantes y los ensayaban y se prestaban para todo ello. Es muy bello. También tenemos nosotros en el transcurso de toda la historia del Castella gente que aún está activa artísticamente y fueron en alguna ocasión profesores del Conservatorio de Castella, como por ejemplo Luis Fernando Gómez. Luis Fernando Gómez fue profesor de ciencias en el Castella, le dio a mi hermano. Y su apasión por el teatro era tal que dejó la educación y él siguió nada más con el teatro. Y así el montón de profesores. Nosotros teníamos una dicha muy linda, que por ejemplo, yo tengo recuerdos bellísimos de mi maestra de primer grado, y otras maestras, eran gente joven, muy linda, que en las tardes hacían ballet con nosotras. Se ponían mallas y zapatillas y hacían ballet. Entonces uno respetaba mucho a nuestras profesoras porque ellas eran una más de nosotras. Entonces las maestras eran más sabias que nosotros en la mañana,
pero luego nosotros le ganábamos en las tardes haciendo danza y bailando. Hasta, por ejemplo, mi profesora de ciencias de tercer año de colegio, era, se me fue. ¿Sabe? No, se me fue, la quiero tanto a ella, la de ciencias. No, antes de Lili la vino a sustituir a ella y a Lili no la querían mis compañeros. Galler, Estrellita Galler. Entonces, por ejemplo, mi profesora de tercer año en el colegio era Estrellita Galler. Y era muy interesante porque Estrellita era una bailarina clásica. Y entonces ella muchas veces se quedaba a recibir clases con nosotros en puntas, pero nos ocurría todo lo contrario. Ella nos seguía ganando, porque era una gran bailarina. Entonces, mi padre se unió a toda esa gente, que era un Castella muy, muy, muy especial, porque los maestros eran maestros artistas, y los artistas eran artistas educadores. Entonces, se dio toda una combinación de elementos que en obras de teatro salían con nosotros o en presentaciones salían con nosotros, tocaban los instrumentos en la orquesta. Entonces era una enseñanza de quién enseña y quién recibe. Todos éramos una familia increíble. En los primeros años del Castella era un edificio muy chiquito. Y para que ustedes vean que todo está interrelacionado como una gran familia, cuando tuve la dicha de leer las actas del Castella, el libro de actas, ese donde está firmado por nada menos, nada más que don Joaquín García Monge, comienzo a leerlo y el arquitecto que hizo la primera construcción del Conservatorio de Castella, nada menos y nada más que era Lenín Garrido. Ese arquitecto famoso que hizo la Plaza de la Cultura aquí, el Museo de Oro, y gran actor, director de teatro y escritor. Era muy amigo de mi padre y él fue el que hizo este primer edificio. Era un edificio pequeñito, y teníamos un gran patio ahí en la Sabana. Entonces, en los primeros años, yo me acuerdo cuando yo entré a primer grado, en el 62, se comenzó a construir el teatro. Siempre me acuerdo que antitos de 5 años yo fui y me tocó ver cómo cortaron los árboles que habían ahí, era para hacer el teatro. Eran árboles inmensos, grandísimos, de poró más que nada, ¿verdad? Con esas llamas del bosque y todo el asunto. Y yo quedaba impactada de cuando caían, ¿verdad? Y explotaba. El año que siguió ya estaba todo listo el terreno y comenzó a hacerse el teatro. Entonces, mi padre nos ponía a todos los chiquitillos en el recreo como una filita de hormigas y íbamos todos al ritmo de la música con canciones pasando los blogs. Entonces papi nos ponía a contar, habían canciones muy lindas que nos enseñaban, la tarara, sí, la tarara, no. Entonces al ritmo de la música íbamos pasando unos a otros los blogs, los trabajadores felices porque no tenían que traer el montón de blogs en los carrillos, sino que todos los chiquitines desde primer grado hasta secundaria, todos veníamos. Los mayores ayudaban en los recreos a mezclar el cemento. Y así fuimos construyendo, fuimos partícipes de todo esto. Vimos cómo se fue levantando el teatro, después vimos el bajorrelieve que se hizo ahí tan lindo, ¿verdad? Con dos grandes artistas nacionales, ¿verdad? Felo García y el gran escultor.
el papá de Moped, es Néstor Celedón. Néstor Celedón y Felo García hicieron el bajorrelieve que estaba afuera, y antes habían unos espejos de agua, simplemente que se tuvieron que quitar porque todos nos bañábamos todos los días ahí. Era simpaticísimas las anécdotas. Luego fuimos viendo cómo el Castella poco a poco no tenía ninguna butaca, pero ahí nos sentábamos, ¿verdad? Y vimos todos los espectáculos bellísimos, y después ya pusieron las sillas, y estas sillas eran muy interesantes porque cuando nos reunían en el salón, ya sea por alguna noticia o porque había un concierto, presentación de teatro o una jalada de tortas, simplemente nuestro papá nos llamaba así, ¿verdad? Ya uno oía a él los aplausos y ya todos veníamos y hacia el salón, y entonces nos ponía una sillita a cada uno. Entonces no pasaba ni lista, sino el campito que quedaba desocupado, ahí faltó fulanito, allá fulanita, ¿verdad? Etcétera. Entonces todos teníamos y íbamos cambiando de campos conforme íbamos avanzando en nuestros años, ¿verdad? Pero éramos todos pequeñititos que cabíamos en el puro centro de ahí. Primero fueron 35, después se fue aumentando tal vez 50, 60, 70, 100, y no como ahora que son 1000 y resto de estudiantes. Ok. Y no dijiste lo de la construcción de las aulas en Gabriel. Ok. En el 69 fue cuando le dieron al Castella unos bonos agrarios por 1 millón de colones, y con ese dinero se comenzó a la búsqueda de dónde vamos a comprar terreno, porque ya éramos muchos y ya no cabíamos en la sabana, aún con los hangares en la sabana cuando se fueron las avionetas, y con la comandancia, ¿verdad? Que también pasamos a recibir clases ahí. Entonces éramos ya muchos, entonces comenzó a buscarse la necesidad. Habían unos terrenos, uno era las fincas de Marcial Aguiluz en La Lindora, que era muy amigo de mi padre, y siempre nos llevaban ahí a pasear a las piscinas y todo, los días del niño, a final de medio año y a final de año, junto con Ojo de Agua, que eran los paseos grandes que nos daban. Otra finca muy linda había en San Isidro de Heredia, y la finca donde está el Conservatorio de Castella actual, que esa fue la que se quedó. Y papi se quedó pensando y vio que esa era estratégicamente por la autopista. Quedaba cerca el aeropuerto, era una gran carretera y estaba la sabana. Entonces escogió estratégicamente ese lugar. Cuando empezamos a construirla, cogimos la última cosecha de café. Entonces, cuando estaban ya los frutos ya maduros, durante varias semanas, todos en el Castella fuimos a coger café, pero ordenadamente. Entonces iba un grupo de secundaria con un grupo de primaria. Entonces los de secundaria éramos los que llevábamos el canasto, y como no éramos muy buenos cogedores, se nos caían muchos granos de café al suelo. Entonces los chiquitillos eran los que juntaban los granitos de café y los echaban en el canasto. Entonces hacíamos un binomio muy bueno, ¿verdad? Ahí hasta que cogimos todas las cosechas. Después vino, me acuerdo bien, cuando fue la remoción de quitar la capa, alisar el terreno del café, ¿verdad? La capa que es puro abono, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Porque los terrenos de café son súper fértiles. Entonces, cuando los tractores comenzaron a mover todo el terreno, nos dimos cuenta que habían ahí entierros indígenas. Entonces, mi padre era muy respetuoso de eso, ¿verdad? Y entonces paró toda la construcción, llamó a la Universidad de Costa Rica a don Carlos Aguilar, que era muy amigo de él, y se vino con un montón de estudiantes de arqueología y de antropología
a ver qué eran las piezas. Entonces no se tocó nada y se encontraron varias tumbas indígenas ahí. Es más, gracias a ese descubrimiento, hay un nuevo orden de ellos en su clasificación, porque resultó que era más antiguo de lo que se creía. Entonces esa es la fase esa del Castella. Y se sacaron piezas enteras. Fue lindísimo. Yo me acuerdo que a mí siempre me ha encantado la arqueología y la antropología. Entonces, en un momento yo quería seguir esa vocación. Entonces yo daba en ese momento kinder. Entonces le pedí a todos los chiquitos que trajeran cepillos de dientes. Y yo me traje el montón de cepillos de dientes viejos de mi casa. Y entonces a todos los chiquitillos les dimos cepillo de dientes, y cuando encontraban una piecita, que no les escarbaran bruscamente, sino con un cepillito de dientes se limpiaba, y así se rescataron. Todavía por ahí se encuentran en la Universidad de Costa Rica esas piezas. Eso fue muy lindo, ¿verdad? Y después de toda esa fase, ¿verdad?, que realmente el arquitecto en ese momento fue Felo García, el que hizo todos los diseños de las aulas, papi consiguió una donación de aulas prefabricadas. Entonces se adaptaron de manera que se hicieron secciones en donde cada sección iba a tener 5 pabellones de 5. Entonces 4 aulas y una se dejaba para artes. Entonces un pabellón era la primera aula para música, iba a tener un piano, la otra para artes plásticas, la otra para danza, ballet y la última para teatro. Entonces todos los pabellones tenían como esa funcionalidad para que en la mañana fueran académicos y en la tarde ya estuvieran como equipadas un poco para hacer en la parte artística. La construcción también estuvimos nosotros presentes. Entonces yo en esa época era de las grandes, 3º, 4º, 5º año, ¿verdad? Entonces nos tocó a nosotros ir a levantar las aulas prefabricadas. Por supuesto fueron los compañeros, los hombres, a los que les tocaron. Nosotros lo que hacíamos era la limonada y fresquitos, y nosotros les llevábamos a los compañeros el refrigerio, ¿verdad? Nosotros ayudábamos a jalar un poquito con los mecates, ¿verdad? Pero los hombres llevaban la parte gruesa. También nos tocó ir a chapear y sembrar. Yo me acuerdo que nosotros sembramos veraneras en todo lo que es la parte de la autopista, ¿verdad? Que era muy, muy, muy lindo, ¿verdad? Y hay presentaciones que hicimos ahí muy lindas, ¿verdad? Que fueron diputados en agradecimiento y presidentes de la República y todo. Y donde hicimos esas presentaciones fue en el Tajo, abajo, en la playa. Entonces tengo fotos todavía muy lindas en donde nosotros estamos haciendo coro de poesía y la banda en la playa ahí del río Virilla. Es más, hasta más de una vez recibimos clases de danza. Me acuerdo muy bien con William Zúñiga, ¿verdad? Estaba Nanda y todas nosotras, ¿verdad? Rusal, Camini. Y fuimos a hacer una clase de danza en la playa del río Virilla. Y me acuerdo que William nos decía, salten a la piedra, ¿verdad? Salten a la otra piedra. William no se puso a pensar que ese río tenía aguas muy insalubres, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro, todas en una misma piedra, nos resbalamos y nos caímos al río Virilla, que las aguas no eran muy puras, ¿verdad? Entonces tuvimos que subir, bañarnos, desinfectarnos, poner la ropa, nos pusimos, gracias a Dios, mallas y leotardo, y por mientras que los uniformes y los zapatos y todo lo demás se fuera secando, era para que días después los desinfectáramos, ¿verdad? Bueno, yo me gradué en danza. Mi generación es la generación 92, que fue la última generación que tuvo kinder. Entonces a mí no me tocó estar en kinder, yo entré luego, yo entré en primero, pero mis compañeros hablaban, usted era Patito y usted era, no sé, Chanchito, porque don Arnoldo los identificaba con animales. Yo recuerdo que cuando yo llegué,
todo me daba susto, todo me daba miedo porque aquel lugar me parecía enorme. Yo tenía 7 años, estuve ahí toda mi vida. Yo salí del colegio y acababa de cumplir 18 años. Al principio me parecía un lugar gigante porque además en mi época el colegio no estaba, digamos, no había como tapias ni mallas perimetrales. Un año me tocó que cuando se acababa el recreo sonaba una música, entonces vos salías corriendo a tu aula. Ya después se quitó eso, entonces ya vos sabías en qué momento tenías que ir a tu clase. No había timbres, no había música, no había nada que te avisara. Entonces, yo siento que el Castella es un lugar que te convierte en una persona que se puede enfrentar a cualquier cosa. Eso es lo que yo siento y eso es lo que me pasó a mí, porque yo llegué siendo una chiquita súper temerosa y en cuestión de 3 días ya, o sea, yo me acuerdo que llegaba a la salida con el bultillo a un parqueo en donde había un mar de gente, un mar de buses y nadie me dijo, mire, este es su bus. No, yo tenía que ir y buscar a alguien que me pareciera conocido a ver en dónde me tocaba, ¿verdad? Y entonces, además de que todo me parecía grandísimo, todo para mí era nuevo, porque yo no vengo de una familia de artistas. Entonces, la primera vez que yo vi un violín, ¡wow! La primera vez que vi un arpa, para mí fue una cosa. Y recuerdo mi primera clase de danza. La profesora se llamaba Gina, pero no recuerdo el apellido. Y para mí fue una cosa maravillosa, porque yo hacía danza, antes de entrar al colegio, al Castella, yo hacía danza sin saber que estaba haciendo danza. Porque todo... Para mí, cualquier cosa que cayera en mis manos, que sonara, que tuviera música, yo le hacía una coreografía. Una caja de música, un libro que tuviera música, cualquier cosa. Tenía una compañía de danza en el barrio de mis abuelitos con todas mis primas y mis compañeros y los que vivían por ahí cerca. Todas bailábamos y yo era una teacher, una profe, una coreógrafa súper socada, súper tallada desde que teníamos 5 años, 6 años. Entonces, mi experiencia en el colegio es como eso, te enseña a ser una persona capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Además, en el colegio, por ejemplo, cuando llegas al colegio, digamos, a 7º, te dan un horario en blanco, en donde vos tenés que ser responsable de qué es lo que querés ir a aprender, de qué es lo que querés saber y si querés dejar tu horario en blanco, pues ya verás a fin de año qué pasa con tu vida, ¿verdad? Pero a pesar de que tuve contacto con todo esto, a lo que teníamos contacto todos, cuando recibí mi primera clase de danza, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y nunca más quise hacer otra cosa. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, tiene que aprender a tocar violín, vaya a sus clases de violín. Y cuando llegaba la nota, ¿por qué ese profesor de violín a usted no le puso nota? Si supiera, decía yo en mis adentros con mis 7 años, que nunca he ido a clase de violín, aunque ella pensaba que yo iba a clase de violín porque yo solo quería bailar. Decía que iba a clase de violín y iba a ver a las bailarinas más grandes, porque además eso había mucho en el colegio, una cosa de admiración y que de las grandes les enseñaban a las pequeñas y esta cosa de que se reciclaban los vestuarios y los vestuarios iban pasando de una bailarina a otra. O por ejemplo, hay una obra muy emblemática de Carmen Calderón, ¿verdad?, que es Talamanca, que todas las generaciones la bailamos. Entonces cuando llegábamos al primer ensayo de esa obra, ya ni siquiera nos la tenían que enseñar, porque ya no sabíamos la pieza. Y ahora que escuché la música para el homenaje y todo, se me pararon los pelos. Fue una cosa como de aquella cosa de sentir y recordar con la música y ver a las chicas bailando, me trajo un montón de recuerdos súper, súper bonitos. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, las celebraciones de los cumpleaños de don Arnoldo, que nos llevaba a Ojo de Agua. Para él, a Ojo de Agua nos llevaba, perdón, en el Día del Niño. Me tocaron las celebraciones del cumpleaños de don Arnoldo, en donde él llegaba y todos lo estábamos esperando en el parqueo y salíamos corriendo cuando veíamos venir el carro, que tenía un carro enorme, la lancha, decía él, era un carro gigantesco. Todos salíamos corriendo y lo acompañábamos al anfiteatro, en donde le presentábamos obras que habíamos hecho para él, o coreografías, o cantábamos para él. Y una vez, estando como en 4º grado, mi maestra decidió hacerle un libro de cuentos, y le encantó. Yo me acuerdo, hasta que me dan ganas de llorar, porque yo me acuerdo que llegó a la clase y nos escribió en la pizarra que le había encantado el regalo, que era su regalo favorito. Perdón, ya estoy llorando. Y fue para nosotros como súper lindo, porque él nos dijo que era el regalo más lindo que había recibido nunca en la vida.
¿Ves? Nuestro libro de cuentos, todavía lo tengo por ahí guardado. Sí, también recuerdo los días del niño en Ojo de Agua, que nos llevaba a todos, que ahora yo digo, wow, o sea, qué valor, porque éramos un montón de chiquitos, y incluso recuerdo que algunos ni siquiera llevaban nada que comer, porque entonces él llevaba en unos sacos sándwiches y repartía unos frescos que se llamaban corcor. No sé si a vos te tocó, era un fresco que era como en una bolsita, los famosos corcor, y los sándwiches te tocaba en una bolsita uno de frijoles y uno de paté. Y era la super fiesta del Día del Niño, y son cosas que nunca se te van a olvidar, que yo siento que él las hacía precisamente como para eso, para que lo tuvieras aquí en el corazón, que lo recordaras siempre, ¿verdad? Y yo puedo decir, digamos, que mis compañeros del colegio son mis amigos todavía. Por ejemplo, yo tengo 2 o 3 amigos que son mis hermanos, mis compañeros de la vida, y es gente que conocí ahí, ¿verdad? Incluso nosotros nos reunimos a veces y es como si el tiempo no hubiera pasado. Nos vemos y hablamos como si no nos hubiéramos dejado de ver 5 años, 10 años. Ahorita estamos cumpliendo pues 25 años de haber salido del colegio. El Conservatorio de Castella es una fábrica de sueños en donde cada niño, cada joven tiene su pan del tamaño de su hambre, palabras de don Arnoldo Herrera. Es una institución benemérita que desde 1953, desde su creación, con su labor, con su gran labor artística, ha sensibilizado a la sociedad costarricense. Tengo miles de recuerdos del Conservatorio de Castella, a mis queridas profesoras Elizabeth O'Neill y a Olga Franco de Rebollo, que fueron mis mentoras, que me ayudaron, me enseñaron, me acariciaron y me conquistaron con su maravillosa danza, con su maravilloso movimiento, con la música. Tengo bellísimos recuerdos de don Claudio Brenes, el cantante famoso, bajo, que era un caballero con su gran voz, que me decía: Nandayure, usted tiene que decidirse, o canta o baila. Tengo otros recuerdos como de don Walter Phil, maravilloso músico, maravilloso violinista, concertista en esa época de concertino de la Sinfónica Nacional, que me decía: venga Nanda, yo le guardo el violín, vaya a bailar, porque malísima en violín. Yo quería ser violinista, quería ser cantante, quería tocar trompeta, quería ser pianista, quería ser actriz, quería ser bailarina, quería ser escultora, quería ser pintora, porque tenía todas estas disciplinas alrededor mío y uno se inspiraba en los más grandes y los más grandes eran muy buenos, entonces uno quería ser como los más grandes, quería ser todas las personalidades y todas las disciplinas que habían ahí. El Conservatorio de Castella verdaderamente te hacía realizar tus sueños. Hasta el último minuto, y me tocaban clases de canto, y entonces yo llegaba con el uniforme en la mano, cambiándome así para las clases de canto, súper roja, agitada, y empezaba a hacer los ejercicios de vocalización, y don Claudio me decía: Nandayure tiene que decidirse, o canta o baila. Y me estaba acordando de eso hoy en la mañana, porque yo quería ser cantante también, ¿verdad? Ahí uno quiere ser de todo, pero bueno, en algo se tiene que dedicar. Bueno, yo ingresé al Conservatorio de Castella en 6º grado porque venía de una escuela pública en Santana, en la cual siempre había participado en muchas cosas artísticas, y ya en 5º grado probablemente no tenía ese espacio tan expresivo, y por un como incidente de indisciplina, mi mamá decide cambiarme de colegio, y bueno, conocí a Arnoldo porque había sido su profesor en el Colegio de Señoritas de música, y mi abuelo también era músico. Entonces me metieron al Castella seguro como para que yo estudiara piano, pero en el piano no me sentí bien, no avancé, y cuando yo entré al Castella, toda aquella energía e indisciplina, y era muy hablantina y era muy de todo, como que se me apaciguó. Yo siento que es como cuando un pez está fuera del agua y lo tiran y ya empieza a nadar, y ya para mí el Castella se convirtió como en esa casa maravillosa donde uno siempre va a estar haciendo de todo, ¿verdad? Como que entré en otra dimensión, y el recuerdo que más grande tengo es como entrar al Teatro de la Sabana, en aquella oscuridad que se transforma en luz,
en expresión para otras cosas y yo podía pasar feriados, domingos, salir tarde, lo que fuera, que para mí el colegio no era ir al colegio obligado, sino era estar en el lugar donde uno estaba haciendo cosas bellas. Yo fui de la generación que le tocó estar en la sabana y vivir el traslado al barrial. Inclusive nos tocó un año trabajar en los hangares de donde era el aeropuerto, antiguo aeropuerto, y era un calor insoportable porque lo que nos hicieron fueron unos techos de aluminio y ahí daban las clases, mientras se terminaba de construir en el barrial. Entonces en esa época éramos como adolescentes, muy inquietos. Recuerdo que siempre nos escapábamos del colegio para venir al Teatro Nacional a comprar entradas para los ballets. Y como el uniforme del Castella era distinto, don Arnoldo siempre nos agarraba. ¿Y para dónde van ustedes, chiquitas? A comprar entradas al Teatro Nacional porque son más baratas las de galería. Entonces él empezó a traer siempre a la gente que venía de danza o ballet al Castella. Y eso fue importante. Recuerdo que Arnoldo hablaba mucho de la filosofía con la que él basó el Castella, que supuestamente es la de Summerhill, de un autor, un pedagogo Neil inglés. Y en algún momento, cuando a nosotros no nos gustaban algunos profesores, le recordábamos: don Arnoldo, recuerde que usted dice que esa filosofía de ser feliz en el colegio la necesitamos. Y eso sirvió para que cuando estábamos en cuarto año, le pedimos así: no queremos a nadie más que sea Rogelio López el que nos haga la graduación en contemporáneo, en danza. Y así fue, él nos complació. Yo creo que el recuerdo que yo tengo del colegio era que era como un lugar muy bello, donde uno siempre salía satisfecho de esas cosas. Y ese año fue muy interesante porque los de cuarto año bailaban con nosotros, también bailaba Rusalka. En ballet nos graduó la profesora Olga Franco, que nos hizo la primavera y creo que el otoño de Vivaldi. Lo bailamos en puntas, bailamos por todo lado, y Rogelio creó algunas obras de contemporáneo como la tocata de Chávez, con la percusión en vivo que la tocaba Salas, dirigido por toda esa gente. También a mi generación nos tocó ver a Elsa Ballerino, que fue una gran maestra uruguaya, que fundó las bases, aquí estimuló, y siento que influenció mucho también a Rogelio, para luego él continuar con esa enseñanza de que en la danza todos somos diferentes, esa particularidad, que era opuesto a lo que el ballet exigía, todos iguales, con las piernas altas. En cambio, esa filosofía de ser personas, yo creo que a mí me marcó mucho como bailarina. Si no hubiera existido el Castella en Costa Rica, serían otras, tal vez, o habría menos figuras activas en el arte, ¿verdad? En cambio, el Castella, de todos los que salimos de ahí, ya seamos público, investigadores, artistas, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que rescatarlo mucho del Castella, que es una cantera artística para el arte del siglo XX y XXI, ¿verdad? Porque todavía lo seguimos viendo. Por lo menos en la escuela de danza nosotros esperamos con mucha gana que lleguen las muchachas a hacer la audición, porque sabemos que tienen atrás un bagaje de 10, 11, 5 años de trabajo intenso, que eso es muy importante. Y el Castella lo que le da a uno como intérprete es lo que llamamos tablas o cancha, ¿verdad? Que nadie se lo da. Entonces, como a uno le toca bailar en todo lado, ir a hacer extensión, bueno, en mi época era así, viajábamos mucho, hasta fuimos a una gira a Limón, donde los tutús se salían ahí en el tren y todo, maravilloso, ir a bailar en tutú a Limón con aquel calor, pero nos tocó. Y esas experiencias yo creo que son fundamentales y el Castella para mí es un antecedente importante para la danza, inclusive en Centroamérica. Esta es una institución que nace en 1953 y desde sus orígenes ha ido evolucionando en la formación de una pedagogía que ha permitido que nuestros estudiantes sean captados desde muy temprana edad y les podamos desarrollar toda su potencialidad. Esto cobra especial importancia en la formación de la danza y de cada uno de nuestros estudiantes. Este modelo se pretende también replicar en otras provincias del país, pero también hemos tenido la experiencia de recibir profesores y estudiantes de Europa y Norteamérica muy interesados en conocer el modelo pedagógico nuestro para poderlo replicar. Hemos logrado armonizar la parte académica con la parte artística, y esto creo que nos ha permitido
a través de estos 64 años que vamos a cumplir ahora en noviembre, tener la formación de una generación de estudiantes felices, que ese es uno de los propósitos que dejó nuestro maestro Arnoldo Herrera González, y sobre todo profesores, padres y estudiantes con un nivel de realización muy elevado. Bueno, es que sí, aquí en el teatro es como el primer lugar donde, bueno, mucha gente siente que es donde empieza su formación artística, porque es el primer escenario que uno tiene para presentarse. Entonces, yo estuve de primer grado y me acuerdo así, el primer día que uno llega aquí, bueno, yo por mi familia venía antes, pero para presentarme, digamos, Gina Benadía nos ponía ahí en las butacas, y es que Gina también era como una figura en esa época. Uno la veía, era así totalmente autoritaria, ¿verdad? Y ya nos decía como un montón de las reglas que uno tenía que hacer, no correr, no comer, guardar silencio. Bueno, la de correr siempre fue vetada porque uno chiquitillo lo que más quería era así explorar y todo, y no se metía por acá abajo en la fosa, o si iba por allá arriba, o acá, ¿verdad? Iba a investigar todo. Y era muy bonito, y siempre llegan así como las historias de la bailarina sin cabeza y cosas así, entonces era muy chistoso porque uno de pronto andaba por ahí, alguien escuchaba algo y ya salía corriendo, pero también estaba atento cuando lo llamaban para que era su turno de hacer el montaje, bueno, el ensayo técnico y el de piso, ¿verdad? Con las luces y todo, entonces es muy bonito. Para los sábados y domingos familiares, y que a uno le van diciendo, digamos, estas son las patas, esto no se toca, cuando usted se presenta no se mueve, si pasa por el ciclorama no pase corriendo por la tela porque todo se ve. Entonces son como recuerdos muy bonitos que uno tiene, siempre cuando uno entra aquí es como ese anhelo de cuando me presenté la primera vez. Muy bonito. Bueno, soy de la generación 2010. Algo que me recuerdo así particularmente como de mi generación. Voy a hablar específicamente de una anécdota bailarinesca, que nosotros nos da, siempre buscábamos cualquier excusa para ir a los salones a ensayar. Y me acuerdo que tantas veces era nuestra fiebre, que una vez habíamos pedido las llaves de los salones para entrar y los profesores no nos la dejaron al final. Pero arriba uno subía, tenía mallas las ventanas y había una que estaba así zafada. Entonces nos subíamos como todos vándalos y nos metíamos a los salones, pero nada más era por el simple hecho de ir a ensayar, a bailar un rato. Pero me da risa porque era como todo la vara vándalo, pero era para ir a hacer lo que a uno más le gustaba, ir a bailar. Y así hasta en los recreos y todo, y cuando sabíamos que habían actividades así, no sé, para el anfiteatro. O sea, siempre como que queríamos montar algo, cosas así, era muy bonito, muy creativo. Pues yo estaba muy de niña cuando mi abuelito se murió, pero es esa gratitud que uno le queda por ese hombre maravilloso de tener esa visión tan grande, de embarcarse a hacer algo con el arte, con la cultura, porque me imagino, o sea, si actualmente uno siente que va nadando contra marea, no me imagino cómo ese hombre, digamos, pudo haber hecho tantas cosas en esa época. Desde que empezó aquí, en este teatro que era una escuelita, cuando se pasó al terreno del Barrial, o sea, todo ese proceso increíble, mega grande, es como ese agradecimiento, no solamente yo que soy nieta, sino me imagino que todos los que han pasado por ahí, se hayan, digamos, dedicado al arte o no, es una gratitud porque uno sabe que le sembró esa sensibilidad, esa cosa de niño, ser feliz, y que por más que hayan obstáculos, uno con la creatividad puede hacer muchas cosas, puede ahí pasarlos, brincarlos, pasar por debajo, no sé, uno siempre va a buscar la forma en evadir esas cosas que le ponen la vida de una forma totalmente diferente que tal vez otra persona
que no tuvo como esa educación pueda enfrentar en un momento de su vida. Entonces es como muy bonito que hagan ese homenaje al Castella. En la parte de la danza, en lo que sea, es muy bonito que se acuerden digamos, de por qué es que la gente que hace esto, por qué es que los artistas están ahorita aquí. O sea, si no fuera por el Castella, que se crearon y se formaron desde pequeños, esa educación, y probablemente sería otra cosa totalmente. O sea, tal vez sí hubiera cultura y cosas así, pero es más como enfocado a lo privado o algo más pequeño, o sea, unos cuantos. Uno ve ahora y es demasiada gente la que se está moviendo en el mundo de las artes. Y es muy bonito, es muy grato saber que el abuelo de uno formó parte de eso. Bueno, salí en la generación de 1977 y mi ingreso al colegio fue en 1966, a primer grado. Estuve del 66 al 77, 11 años de escuela y colegio. ¿Y cuál es tu principal, lo que rescatás de haber pasado por el Castello? ¿Qué sello dejó el Conservatorio Castello? ¿Qué significa para vos? Bueno, es un sello muy particular que siempre resalta en todos los lugares que los exalumnos han salido y han logrado seguir su carrera artística, y es que realmente es una educación integral. Realmente lo que don Arnoldo siempre pretendió es que nosotros tuviéramos una mentalidad global, no que éramos solo bailarines o solo actores, sino que sabíamos de solfeo, sabíamos de escultura, sabíamos de la música, los instrumentos, cuáles eran los instrumentos. Entonces es una educación muy amplia, que abarca muchísimo, ¿verdad? Que no es solo concentrado, sino que es global. Eso es lo más interesante y lo más destacable que don Arnoldo nos inculcó. Bueno, yo entré al Castella por un golpe de suerte, la verdad. Yo provengo de una familia, mi familia es de músicos. Uno de mis hermanos, mi hermano mayor, daba clases de solfeo y flauta en el conservatorio. Pero yo amaba cantar, mi pasión era cantar. Entonces, él me dijo, ¿a vos te gustaría ir al Castella? Y a mí, sencillamente, se me prendió el bombillo y yo dije, no puede ser, ¿verdad? En una familia tan numerosa como la mía, éramos 9 hermanos, tener yo el privilegio de entrar primero a un colegio privado. Eso era imposible, en mi casa era imposible. Entonces yo dije, sí, entonces él habló con mi mamá y me trajo aquí a estudiar canto. Eso era lo que yo quería hacer. Lo que sucede es que había un maestro de canto, maravillosa persona, excelente, don Claudio Brenes, y me asusté porque él era un hombre parsimonioso, que hablaba muy suave, despacio, pero yo lo veía como un gigante. Entonces yo llegaba a esas clases y cuando yo vocalizaba yo temblaba de miedo. Y un día, ingresé a clases de danza y de ballet, ¿verdad? Como todos, y a artes plásticas, y a piano, y a flauta, a todo lo que se me ocurrió y a donde tuviera tiempo. Mi mamá, por supuesto que se le paraba el pelo porque decía, ¿de dónde voy a sacar tanto para darle tanto? Pero el Castella, uno no se podía sentir incómodo nunca porque te prestaban instrumento, uno era como todos, ¿verdad? Proveniendo yo de una familia sencilla de campo, pues para mí esto fue como, rarísimo, ¿verdad? Pero llegué a clases de danza y en segundo año, la profesora Olga Franco, que era nuestra profesora de ballet, me escogió para participar en Pedro y el Lobo. Yo hacía de cazador. Y me enamoré del ballet y de la danza. Me enamoré.
también me enamoraba de otras personas. Y entonces lo tomé en serio, muy en serio, y uno como adolescente lo disfruta muchísimo. Yo disfrutaba muchísimo de los ensayos hasta las 10 de la noche, los sábados y los domingos. Después vino Elsa Ballarino, que nos abrió los ojos al mundo de la danza contemporánea, ¿verdad? Y entonces, yo era bailarina, yo solo quería bailar. Recuerdo que en cuarto año tuve un problema en el corazón y me prohibieron bailar todo ese año y probé en teatro. Pero a mí el teatro me encanta verlo, pero yo no quería vivirlo, porque a veces la gente de teatro nunca se sale del papel. Yo lo pensaba así, pero realmente me encanta verlo. Cuando salí del colegio, yo ingresé en el 69 y egresé en 1973. Fuimos la generación, el bachillerato 10 y la tercera generación que se graduaba en artes. Entonces teníamos la especialidad en danza, ballet o en música. En mi grupo éramos muy poquitos, éramos 19, pero gente muy talentosa, muy valiosa, que hoy en día hacen muchas cosas, ¿verdad? No todos seguimos en arte, tal vez 2 o 3. Después, yo no tenía la posibilidad de ir a la universidad porque mi papá decía, qué bien, ganó bachillerato. ¿Quiere ir a la universidad? Sí, trabaje. Y como yo no sabía más que bailar, yo no me veía ni en una oficina, ni en una tienda, no sé. Entonces me fui a esconder a Santa María de Dota, donde mi familia. Esconder literalmente. Porque yo no podía enfrentar el mundo sin la danza, pero tampoco tenía la posibilidad. Pero en febrero me llegó un telegrama de Olga Franco, donde me decía, véngase para que trabaje conmigo en el Castella. Y la maravilla. Desde entonces, bueno, tuve la oportunidad de ir a la universidad, de bailar con el Ballet Moderno de Cámara, de tomar cursos con diferente gente, pero sobre todo bueno, me emociona mucho porque tuve la oportunidad de encontrarme a mí misma en este lugar. Vean, les cuento, yo fui una niña muy tímida, sumamente tímida. Yo recuerdo que a mi casa llegaban visitas y yo me metía detrás de una puerta, abajo de una cama, así duraran 5 horas. Yo no salía. Pero el Castella me hizo entender que yo tenía algo que dar y yo lo aproveché. Cuando yo vine a trabajar aquí, primero porque la posibilidad de obtener un salario, de poder ir a la universidad, de poder ayudar en mi casa, fue una bendición, ¿verdad? Pero además sentir que yo aquí tenía la posibilidad, como tiene un científico, de en su laboratorio crear, experimentar y hacer. Por supuesto que el primer año fue terrible, me dieron primer grado. Yo con mi estatura, ¿verdad? Chiquitica, casi que era del tamaño de los chiquitos. Y entonces los chiquitos se desesperaban por salir y el tiempo no pasaba y eran 10 minutos y yo sentía que eran 2 horas porque uno trabaja. Aquí don Arnoldo le da la oportunidad a uno de trabajar con las herramientas que había obtenido en el colegio, pero no había una inducción a ser maestro, a ser profesor. Pero ahí aprendíamos porque él decía, ustedes son toros de lidia, no salen corriendo. Y yo siempre me lo creí. Y entonces el primer año trabajé en primaria, el segundo año me pasaron a secundaria y desde entonces
tuve que experimentar y tuve que equivocarme muchas veces y fui muy exigente al principio porque yo era muy exigente conmigo misma y yo pensaba que así había que tratar a las estudiantes para que salieran adelante. Después yo me di cuenta que la cosa no era así, sobre todo porque las estudiantes yo les llevaba 2 años o 3 a mis estudiantes. Entonces, casi que la amistad, ¿verdad? Veníamos todos juntos, interrumpía un poco ese proceso de ser profesor. Aprendí a hacer coreografía con mucho dolor, porque yo era bailarina y yo me negaba a hacer coreografía. No, yo quiero bailar, yo no quiero hacerle bailar a nadie, pensaba. Pero después, por cosas de la vida, por decisiones que uno tiene que tomar, de las que no me arrepiento, dejé de bailar profesionalmente y me dediqué a la enseñanza. Y pasaron muchos años antes de que yo me sintiera maestra, porque ser maestro no es lo mismo que enseñar. No es lo mismo que llegar a dar una clase. Yo creo que un maestro comparte sus mejores secretos con sus estudiantes. Yo creo que un maestro no solo enseña cómo se coloca el cuerpo, yo creo que el maestro forma al bailarín en muchos aspectos y áreas de la vida que le van a servir. Yo siempre le dije a mis estudiantes, tal vez usted no vaya a ser bailarina, tal vez usted vaya a ser médico, vaya a ser dentista o vaya a ser arquitecto, pero lo que aprendió aquí le va a servir para el resto de la vida. Trabajé en este colegio 31 años prácticamente. Vi pasar por este salón de clase que no era tan hermoso como está ahora. Habían unas grandes endijas, nos costó mucho, hacíamos funciones para tener espejos, para comprar los abanicos, porque recuerdo que en la época cuando vino el fenómeno del niño, las estudiantes se descomponían del calor terrible. Entonces hicimos una función y compramos abanicos. En otras funciones compramos los espejos. Y así, todo era como a fuerza de trabajo, de empeño, para que las estudiantes tuvieran lo mejor. Me gustaba llevar a las estudiantes, sacarlas del colegio para que las vieran, a la Compañía Nacional de Danza, la UNA, Danza Universitaria, donde las vieran, porque había que abrirles espacio para cuando salieran de aquí, que se pudieran ubicar y ya las conocieran. Vi pasar tanta gente importante en el ambiente dancístico del país por este salón, que cuando yo llegaba al teatro y las veía ahí en el escenario, yo decía, algo tuve que hacer bien, porque gente como Ena Aguilar, bueno, si mencionara, me quedaría corta, Vicky Cortés, Valentina Marenco es muy especial para mí porque desde chiquitita muchas estudiantes dormían en mi casa para que si vivían largo, en la época de jóvenes coreógrafos, que se llamaba antes, no se llamaba Festival de Coreógrafos, si vivían en Cartago o qué sé yo, si las mamás no las podían recoger, mi casa estaba abierta y les daba de comer, tenían su cuarto, era muy bonito. Muchas me decían mamá y hasta la fecha me dicen mamá. Para mí era muy lindo porque uno no solo es mamá de los hijos biológicos, sino que es mamá porque quieren que yo sea su mamá. A muchas mamás no las conocí nunca, pero sus hijas eran muy felices, entonces yo era muy feliz por eso. Pero gente como Diana Naranjo, Agnes Campos, Carolina Córdoba, Gloriana Retana, Hazel González, bueno, de todas ellas me tragué la adolescencia. ¡Qué adolescencia!, ¿verdad? Los novios, las lloradas, las depresiones de adolescente,
él no quiere ir a clase, usted es muy exigente, queremos ir al baile en vez de venir a ensayo. Todo eso pasaba, todo eso lo viví y todo eso lo atesoro profundamente. Porque además tuve el privilegio de trabajar con mi esposo, con Rodrigo Salas, siempre, siempre. Él es la persona más estricta y más dura a la hora de criticar mis trabajos, pero para mí es indispensable, porque eso me ayudó mucho a crecer, mucho a crecer, hasta hoy. Hoy, después de 13 años de haberme jubilado, yo vine aquí, tenía mucho susto de venir, ¿verdad? Porque ya la gente que está no la conozco y ni saben de mí, posiblemente. Y venía asustada. Pero yo puse un pie ahí y si fuera como las fábulas, seguro saldrían estrellas y chispas y todo eso me pasó. Me encontré con un grupo de niñas maravilloso, maravilloso realmente. En un ensayo alguien me dijo, pero ¿cómo las conoce usted? Y yo le dije, no, tengo un mes de trabajar con ellas. Entonces también me di cuenta que lo que bien se aprende nunca se olvida y que uno al final es lo que es. Y yo creo que yo soy esto. Yo soy una maestra, yo soy una coreógrafa, lo disfruto, me he renovado anímicamente, ¿verdad? Aunque con 4 nietos es muy difícil no estar renovado todos los días. Pero muy lindo el trabajo con ellas, ha sido increíble, súper disciplinadas como ningunas, puntuales siempre, nunca me han fallado los ensayos, saben escuchar las correcciones. Creo que de cuando vine, hace 2 meses y medio, casi 3, a hoy, ellas han sido transformadas en muchas áreas. Han madurado mucho como bailarinas, hasta físicamente han cambiado. Yo estoy sumamente contenta con cada una y muy satisfecha. Ellas nunca han bailado en el Teatro Nacional, lo que me parece, cómo nunca lo han hecho, ¿verdad? Antes las niñas en primer grado ya estaban encaramadas ahí. Ellas no lo han hecho, creo que tienen la oportunidad de sus vidas y yo espero que la aprovechen al máximo. Ya les di todas las instrucciones porque yo soy muy militar. Militar, mucho, pero yo creo que de ahí es que uno puede recoger los buenos frutos. Y en alguna época fui militar, demasiado tirana tal vez, pero sí puedo hoy decir con certeza que nunca me equivoqué cuando dije, ella no va a ser bailarina, ella posiblemente sirva para enseñar, ella va a ser coreógrafa, esta va a ser una gran bailarina. Y yo doy fe hoy por hoy de que no me equivoqué. Y eso me llena de satisfacción. ¿Saben por qué? Porque siempre hay mamás o estudiantes que sueñan con ser algo. Pero el arte es selectivo. Desgraciadamente, a todos nos gusta. Yo hubiera querido tocar piano. No tuve la disciplina para hacerlo. Yo hubiera querido pintar, pero no tengo esa aptitud. Y en esto, en danza, como que las mamás quieren que todas sus chiquitas bailen, porque qué cuerpo más lindo se les va a hacer. Mentira. Si tengo patas de pollo, me voy a quedar así para el resto de la vida. El ballet no me las va a cambiar, ¿verdad? Entonces, de repente hay resentimientos. Hay resentimientos de mamás, hay resentimientos de estudiantes, porque a la hora de hacer el examen para ver si pasaban a ciclo diversificado no lo ganan. Pero yo hoy puedo respirar y decir, no me equivoqué.
y si supieron aprovechar la oportunidad, les va a servir para siempre, ¿verdad? Yo hoy veo estudiantes que son actrices o que son cantantes o que se dedicaron a la pintura o son microbiólogas o médicos, y cuando yo me las topo en la calle y me dicen, profe, todo lo que usted me enseñó me sirvió, qué dicha, cumplí, lo hice bien. Y a veces cuando me topo a alguien que cruza la calle, yo digo, bueno, ni modo, este es el quehacer de todos los días y ojalá algún día lo superen, porque yo a todas las recuerdo con cariño. Y bueno, esto es, regresé al Castella, que fue mi casa, mi vida, donde crecí, donde encontré el amor de mi vida, donde me casé, mis hijas estudiaron aquí, esta era mi casa. Recordando un ser humano maravilloso como don Arnoldo Herrera, y hay que seguirlo haciendo bien, porque eso fue lo que aprendimos, ¿verdad? Y por dicha existe la memoria colectiva, para que haya cosas que no se olviden nunca. En el Castella uno siempre va a encontrar su lugar, uno nunca va a sentir como que no pertenece, uno siempre va a tener su lugar ahí y se va a sentir querido y lo van a recibir con los brazos abiertos siempre. El cole es increíble porque usted pasa de hacer teatro a estar en diseño, estar en grabado, que yo nunca voy a olvidar esas clases, hasta llegar aquí, encontrarme en danza y saber que eso es lo que realmente yo soy, pero sin dejar atrás toda esa experiencia de dibujar, hacer teatro, folclore y todas esas cosas que igual marcaron mi vida como todo aquí en el cole. Bueno, el Castella para mí es algo increíble, la verdad es que siento que el Castella lo que diferencia de otros coles es que nosotros somos una familia, ¿verdad? Es una segunda casa, pasamos todo el día aquí, o sea, en la semana, vivo experiencias increíbles. Yo he pasado 11 años de mi vida acá y me ha hecho crecer como persona, como bailarina. Es increíble, son un montón de experiencias que lo hacen vivir y sentirse libre, sentirse uno mismo, confiar en uno mismo, y es una experiencia muy bonita. Mis recuerdos como desde pequeña, que mi mamá o mis papás me recogían, yo toda muertita así en el bus, y eso me llevó a formar una confianza en mí misma de, no sé, trabajar tanto en mí para darlo todo en un escenario, tenerlo, o sea, la confianza de uno para estar en cualquier escenario, no solo en el teatro del cole, que son momentos mágicos que uno vive ahí. Entonces es muy bonito que el cole le enseñe a uno a desenvolverse en sí, a todos esos pasos como escaleras que uno va tomando en la vida. Bueno, algo que me llevo del Castella, que te hace crecer en todos los ámbitos, es que te vuelve más humano y te vuelve sensible a todo lo que nos rodea. Bueno, resulta que mi hermano, estoy hablando como del año 1959 por ahí, mi hermano estaba en la escuela en 6º grado y Nico Baker y su esposa habían montado el Pájaro Azul. Entonces, como yo estaba tan pequeñita, entonces yo tenía que acompañar a mi mamá para los ensayos. Entonces yo me ponía a ver en los ensayos en el escenario, ahí iba viendo, ¿verdad? Y en una de esas tantas a doña Ani se le ocurrió que si yo quería bailar, entonces me empujó y me dice, bueno, vaya, pero en son de ensayo, de ahí que me metieran en el escenario, ¿verdad? Y después resulta que seguro lo hice bien, ¿verdad? Y resulté yendo a la gira como bailarina de 4 años y terminé siendo como la mascota del Castella. Fuimos primero, hicimos aquí en Costa Rica, se hizo una función en el Melico, que no era el Melico sino el Raventós en ese tiempo, ¿verdad? Del Pájaro Azul, y después fuimos por todo Centroamérica, estuvimos en Honduras, en El Salvador y creo que en Nicaragua. Entonces ahí empezó mis inicios con el Castella y a la vez con la danza, ¿verdad?
Empecé ya en primaria en 1961, ¿verdad? Estuve ahí toda mi primaria y yo fui alumna primaria y secundaria, ¿verdad? En primaria, pues había muy poco ballet en ese tiempo en el Castella, ¿verdad? Pero cuando estábamos como en quinto grado, estamos hablando como de 1965 más o menos, la profesora Adi Sancho, que fue exalumna del Castella, también del primer grupo de la primera graduación del Castella, de 1964, ella nos montó por intención de don Arnoldo los cuentos de mi tía Panchita, ¿verdad? Ahí creo que sí, ahí estuvimos, bailamos, pero ya ingresé ya de lleno con lo que es el ballet y la música en secundaria. Sí, con la profesora Olga Franco y con el profesor Tomás Sash. Quiero enfatizar primero que cuando yo estaba en secundaria, pues mi otra pasión no solo era el ballet y la danza, sino la música. Entonces, todas mis actividades en los espectáculos yo tenía que bailar y tocar, entonces bailaba y en carrera me ponía el uniforme, iba a tocar con la banda o con la orquesta, con lo que fuera, ¿verdad? Y así pasó toda la secundaria como músico y como bailarina. Pero ya me gradué en bachillerato en artes con énfasis en ballet, porque esa era mi especialidad, ¿verdad? Entonces, ya en 1972, como la profesora Olga Franco, que fue la que me graduó a mí, no había otra persona que diera danza ni ballet, entonces ya en el 1972 ya yo empecé a trabajar como profesora en el Castella, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que yo estuve relacionada con el Castella 43 años, desde pequeñita hasta que me pensioné en el 2004, sí. Y ya como profesora yo era bailarina, coreógrafa y además profesora de ballet. Yo participé en muchos festivales de coreografía. Sí, muchos. Ah, no, digamos eso. Sí, como yo era música, entonces siempre traía músicos, grupos grandes de música, Grupo Arco, La Sinfónica, Jazz Castella. Sí, siempre andaba jalando montones de muchachas y músicos, siempre me encantó, ¿verdad? Eso. Entonces, sí participé como muchos años, como del 82 hasta el 94, algo así, pero traía así como 3 coreografías cada tiro, ¿verdad? Ajá. Era mucho, yo participé bastante, tanto en danza contemporánea como en ballet, en las dos cosas. Sí, por eso yo no volví a participar, porque después ya se hizo había como ya que había que hacer audición y que tenía que ser solo contemporáneo y todo eso, entonces ya yo no. Okay. Quiero rescatar que cuando yo fui profesora, ya como maestra de ballet, pero es que en el Castella se hace de todo, se baila, se canta, de todo. Entonces, en todo ese lapso que fui bailarina, fui coreógrafa y además maestra de ballet clásico. Entonces, cuando empezaron ya los festivales de coreógrafos, más o menos en a mí me tocó participar en 1982 en adelante, entonces participé igual como coreógrafa y como bailarina en las ramas del ballet clásico y también contemporáneo. Como yo era músico también, entonces me encantaba traer los grupos de música del Castella, entonces traía el Grupo Arco, traje Jazz Castella, la Orquesta Sinfónica, el ensamble de percusión, que siempre eran montones de músicos, entonces era muy lindo porque además del montón de gente, porque siempre los grupos eran muy grandes que yo traía, también era música en vivo, entonces era muy interesante, era muy bonito, sí. Una anécdota muy linda que en aquel tiempo todo el mundo la conoció, más o menos en 1968 tenía 13 años, mi profesor de clarinete, que era Thomas Sash, él era estadounidense y cuerpo de paz, entonces en una de las ideas a Estados Unidos nos consiguió una beca de ballet en el New York City Ballet a Patricia Sánchez y a mí, las dos teníamos 13 años y así pequeñitas nos fuimos al ballet y ahí estuvimos 2 meses en el New York City Ballet en Nueva York, en un curso curso de verano del New York City Ballet, que fue muy interesante, muy enriquecedor para todos nosotros, sí. Ahora al otro lado, me asomo al otro lado. Eso.
Ingrid Cruz, trabajo aquí desde 1992 y doy ballet primario. Y me siento muy orgullosa de trabajar aquí. Hola, mi nombre es Yancy Paniagua, soy profesora de danza. También fui exalumna de esta institución 11 años, en la generación 2006. Y justamente la profesora Ingrid me acaba de recordar que yo era de las que me subía a los palos de mango y guayaba con puntas a pegar frutas. Mi nombre es Julio Antonio Rojas Corrales, soy profesor de estudios sociales desde 1990, un colegio bastante bonito para trabajar y tengo por ahí varias anécdotas con don Arnoldo, recordándolo siempre. Por ejemplo, cuando estábamos en algún acto cívico y alguien se comportaba mal, lo pasaba al frente y delante de todo el mundo le llamaba la atención. Son algunas de las cosas que recuerdo por ahí.